esta cápsula analizaremos los argumentos erróneos que usa el judaísmo y en particular el rabino Rigoberto Mani Viñas para demostrar, según él, que Jesucristo no puede ser el Mesías. Y digo según él, porque en realidad no demuestra nada. Rigoberto Mani Viñas es maestro y fundador de la página Torah Tropical y da clases sobre la vida judía y otros temas. Él cree demostrar con sus argumentos que Jesucristo no es el Mesías. Pero mientras analicemos en un video los porqués que él nos presenta, nos daremos cuenta que sus argumentos son falacias y es ignorancia sobre el contenido del Nuevo Testamento lo que le lleva a este judío a no entender el ministerio de Jesucristo como Hijo de Dios. Vamos a ver este video en partes para ir analizando cada argumento si es sensato o no. Ustedes pueden ver el video completo en el link que les dejo en la descripción. Comencemos. Mi humilde opinión es que lo que nosotros estamos viendo cuando analizamos la religión cristiana es una síntesis, una mezcla entre el judaísmo y la religión pagana griega. Y yo voy a, esta noche, quiero comparar las partes que son cristianas, paganas, judías. Y lo voy a hacer con un análisis bastante fácil de entender. El primer problema que nosotros tenemos en el judaísmo con la religión Notzri, la fe Notzri, la creencia y la oración y la fe en Yeshua, en Jesús, o lo que le quieran llamar, es que nosotros no podemos aceptar un Dios encarnado. Es absolutamente prohibido desde el punto de vista de la Torá creer en un Dios que tiene una esencia física. Pero eso está en los 10 mandamientos. Está en los 10 mandamientos. Es una idea simple de entender. Dios no tiene forma de hombre. Hay psukim, hay versos, todo el mundo lo conoce, de que dicen que Dios no es un hombre, Dios no es un hombre, Dios no tiene forma física, Dios es un espíritu. Es la persona que adora a un ser humano, o que adora a un ser humano que vivió, murió y se resucitó, es una persona que está siguiendo un pensamiento pagano. Ahora, por el pensamiento ese pagano, entonces la gente me dice, entonces rabino, interprétame por qué la Torah dice que nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios. Te cogí, te aconsejé. Entonces, no. Cuando nosotros hablamos, nosotros no somos paganos. Entonces, cuando la Torah, desde el punto de vista, dice que nosotros fuimos creados en la imagen de Dios, eso quiere decir, en diferentes niveles, número uno, que nosotros somos un pedazo de Dios, que Dios respiró su espíritu dentro de nosotros y que nosotros estamos representando los valores de Dios, estamos hechos en la imagen de Dios, y también que el cuerpo físico simbólicamente representa ideas filosóficas de lo que es Dios. Y ya nosotros hemos hablado de eso, por ejemplo, los 10 dedos de las manos son los 10 sefirot y todas las diferentes expresiones. Entonces, nosotros no pensamos que nunca Dios tendría una forma física. Ese es un... Primero, él acusa al cristianismo de ser una mezcla de judaísmo con una religión pagana griega. Ahora vean con cuidado, no se les puede escapar esto. Para tal afirmación, el rabino argumenta: nosotros como judíos, desde el punto de vista de la Torá, no podemos creer en un Dios que tiene una esencia física, porque eso es pagano. Aquí encontramos dos injusticias y de paso difamaciones. Aclaremos primero, los cristianos tampoco creemos que la esencia de Dios sea física. Nosotros creemos en un Dios incorpóreo, un Dios que ontológicamente es indescriptible en su totalidad, pero que sabemos que es espíritu
porque muchas escrituras lo dicen, tanto en los Neviim como en los Salmos, en los Teilim, ambos lo declaran. Aquí este rabino comete la falacia del hombre de paja. Primero construye una creencia equivocada sobre el cristianismo, después nos la cuelga a los cristianos y finalmente nos acusa. Eso es deshonesto e injusto. Lo que no entiende el rabino Rigoberto es que nosotros los cristianos creemos que Dios se encarnó. Y hay un abismo de diferencia entre la creencia de que Dios es carne y la creencia de que Dios se encarne. Quizás primero debe de documentarse y analizar esta diferencia este judío antes de acusarnos. Segundo, él dice que creer que Dios se hizo humano es pagano. Es totalmente falso. Las escrituras enseñan que Dios ha tomado diferentes formas para encontrarse con sus profetas. Con Moisés, Dios se encontró con forma de fuego. Dios tomó la forma del fuego en la zarza. Con Job, Dios tomó forma de torbellino para hablar con él. Y con Abraham, Dios se encontró con su profeta en forma de humano. Dios tomó forma humana. En Génesis o Bereshit capítulo 18 dice que el Eterno habló con Abraham y que el Eterno tenía forma de hombre. Así que negar que Dios puede encarnar o se puede encarnar o puede presentarse ante el hombre en forma de humano es negar las escrituras. Y luego el rabino Mani Viñas dice que la persona que adora a un ser humano está siguiendo un pensamiento pagano. Creo que el cristianismo y el judaísmo estamos totalmente de acuerdo en eso. Los cristianos no estamos peleados con tal declaración. Los cristianos creemos lo mismo. No es correcto que se adore a un hombre, pero para que Él nos tache a los cristianos como paganos, primero tiene que demostrar que Jesucristo es solo un hombre. Mientras no lo demuestre, comete la falacia de petición de principio, que consiste en afirmar que algo es verdad sin demostrarlo previamente. Gran parte del contenido de la explicación que este rabino da en el video sobre que Jesús es solo un hombre, solo son acusaciones. Poco del contenido son pruebas y esas supuestas pruebas no están bien fundamentadas. Él acusa y dice por qué acusa, pero no demuestra con evidencia escritural sólida lo que dice. Y mucho de lo que dice no lo creemos, no lo aceptamos ni lo profesamos nosotros. Él nos lo cuelga. Segundo problema que tenemos es entonces la gente me dice, ok, rabino, yo no voy a adorar a Yeshua como Dios. Yo voy a adorar o conectarme a Él como Hamashiach, el Mesías. Entonces la gente me dice, nosotros no somos paganos, nosotros no adoramos a Yeshua, no le oramos a Yeshua, pero creemos que Él era el Mesías. Entonces los rabinos decimos, ok, ¿tú quieres decir que Él era el Mesías? Vamos a analizarlo. Cuando nosotros empezamos a analizar cuáles son las cosas que supone que haga el Mesías se supone que haga pocas cosas. Se supone que el Mesías cuando venga va a parar todas las guerras. No van a haber guerras mundiales, no van a haber enfermedades, le va a vencer a la muerte, no van a haber muertos. El templo, establecer el tercer templo, todos los judíos van a regresar a la tierra de Israel. El Mesías, eso son lo más grande que el Mesías va a hacer. Va a retornar los corazones del pueblo judío a la Torá. Déjeme decirle que más Mesías soy yo que Jesús.
Porque Mashiach no está, Jesús no está regresando a la gente al judaísmo, lo que se lo está llevando del judaísmo. Entonces más Mashiach soy yo que él. ¿Deberían de adorarme a mí? Ok. Aquí dice que cuando venga el Mesías regresará a las personas al judaísmo. Solo hay parte de verdad en eso, pero no totalmente la verdad. El Mesías, cuando venga, establecerá un nuevo pacto. Nos dice el profeta Jeremías, que sería un pacto que no sería el mismo pacto que se estableció cuando fueron sacados los hijos de Israel de Egipto. Leanlo en el capítulo 31, verso 31 al 33. Así que pensar que serán regresados al judaísmo antiguo solo es una media verdad. Entonces, one second. Lo otro es que cuando yo analizo la cosa, entonces la gente me dice, no, Rabino, te tienen que dar cuenta que entonces esa es la segunda venida de Yeshua Mashiach. Entonces le digo, ok, no hay problema. Compruébame que el Tanaj dice que va a haber dos diferentes vías, dos diferentes veces que el Mashiach va a venir. El judío dice, compruébame, demuéstrame que la Torah habla de dos venidas del Mesías. No podemos comprobar explícitamente que el Tanaj dice que habrá dos venidas del Mesías, pero lo podemos demostrar implícitamente. Podemos demostrar que sí se habla de dos o más venidas del Mesías. Veámoslo escrituralmente. Podemos demostrar implícitamente que el Mesías vendría a darse a conocer a los gentiles de acuerdo a la profecía de Isaías 9, 1 y 2. No solo vendrá a terminar con las guerras y a establecer el templo, el Mesías se tiene que dar a conocer entre los gentiles. Luego de ser conocido, tiene que ser desechado y quebrantado para ofrecer su vida en expiación por el pecado, según Isaías 53. Y lo matarán y tiene que resucitar, según el Salmo 16. Así que estas profecías nos permiten concluir que tienen que ser dos venidas del Mesías. ¿O cómo podría venir el Mesías a sufrir y morir en expiación de acuerdo a las profecías de Isaías y al mismo tiempo sentarse en el trono de David a gobernar en su reino mesiánico? No tiene relación, no hay coherencia. Entonces es obvio a cualquier persona que empieza a analizar la situación que los fundadores, los que fundaron la religión cristiana, se dieron cuenta, dijimos que era el Mesías, pero no cumplió no cumplió ninguna de las cosas que se suponía que le iba a cumplir. Y entonces lo que hicieron fue que crearon una religión para tratar de comprobar que él sí estaba cumpliendo las cosas que venían. Y entonces dijeron, pero no se cumplieron las cosas que se pueden medir. Entonces va a venir una segunda vez, y entonces esa segunda vez, si ustedes tienen fe en él y nos dan a nosotros todo el dinero que ustedes tengan, entonces él va a venir y va a establecer un reinado, y entonces él va a terminar el trabajo. Pero cuando empiezas a mirar las profecías de Tanaj, ahí nos dice que va a haber una segunda llegada. Ese es. Entonces, fíjense cómo dice que Jesucristo no cumplió las cosas que se pueden medir. Si Jesús no cumplió algunas de las profecías que el Mesías tenía que cumplir, entonces deberían de darle a Jesús grandes créditos y los premios Grammy como el mejor imitador, porque logró imitar perfectamente más de 100 profecías que se dieron sobre el Mesías. ¿Cómo? El Mesías nacería de una virgen. Jesús nació de una virgen, cumpliendo así Isaías 7:14. Lo quieran o no creer los judíos, porque los judíos no aceptan el nacimiento virginal profetizado en Isaías 7:14. Claro que el único argumento judío contrario a esta verdad del nacimiento virginal que ellos tienen es un argumento semántico sobre ese versículo, del cual ya hablaré con detalle en otra cápsula. Otra profecía: Jesús nació en Belén.
cumpliendo así Miqueas 5:2. Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, como lo anunció el profeta Zacarías en su capítulo 9. También el Mesías moriría y resucitaría según el Salmo 16, verso 10 y el Salmo 30, verso 3. Y una de las profecías más tremendas es que sus seguidores lo rechazarían, como lo estamos viendo en este video, y que el Mesías sería tropiezo para los judíos, como lo estamos viendo en este video. Todo esto anticipado en el Salmo 118, verso 22 y en Isaías 8:14. Y hay muchas más escrituras de la Torá, de los Neviim y de los Ketubim que se cumplieron en Jesucristo, más de 100 profecías. Así que tenemos dos versiones posibles de los acontecimientos en torno a la vida de Jesús. Medite cuál de estas dos versiones que les voy a presentar es más verosímil. Primera, que Jesús, conocido como Jesucristo, no cumplió algunas profecías, en particular las que mencionó el rabino Rigoberto, y que yo afirmo que se cumplen en su segunda venida. Que Jesús no cumplió las profecías, pero logró fingir que pudo cumplir más de 100 profecías, que por cierto le salieron perfectas, algunas de ellas desde antes de que naciera, lo cual solo sería posible si María y José lo planearon con años de anticipación, como el que él fuera a Belén para que naciera ahí Jesús, y después se fueran a Egipto para cumplir otras profecías, y todo le salió a la perfección. Y ya de adulto, Jesús contrató a alguien que lo traicionara, y contrató a alguien que lo vendiera. Para esto contrataron no solo a un traidor, sino a judíos que pagaron la traición, etc. Tenemos esta opción de creer que Jesús montó todo este espectáculo y le salió a la perfección, o tenemos la opción de creer que Jesús cumplió estas más de 100 profecías porque Él era el Mesías y los judíos no entienden teológicamente el asunto de la segunda venida del Mesías, ni pueden ver a Jesucristo como Mesías porque fueron velados, como lo fueron sus padres, sus antecesores, a lo largo de siglos, para que rechazaran a sus profetas, como lo hicieron cuando rechazaron a Moisés 40 años antes de la liberación, cómo rechazaron a Jeremías, cómo rechazaron a Ezequiel, cómo rechazaron a infinidad de profetas. ¿Cuál de estas dos versiones es más creíble? Usted juzgue. Esa es otra cosa, y eso es el sacrificio humano, que también nos molesta muchísimo, porque la Torah dice que el sacrificio humano Dios lo odia. Dios odia el sacrificio humano. Entonces de pronto van a decirme a mí que este tipo se sacrificó él mismo en el sacrificio humano para liberarme a mí del pecado. Pero yo no le pedí que me lo haga. Yo no le pedí que lo haga. ¿Estuvo lavado por su sangre que derramó? Sí, y eso vamos a explicar ahora mismo. Eso, ahí es donde vamos. No sé si este rabino no conozca la Torá o intencionalmente esté poniendo palabras en la boca de Dios para beneficio de su interpretación, pero la Torá no dice que Dios odie el sacrificio humano. Esto es falso. Ciertamente hay pasajes que le prohíben a los israelitas practicar sacrificios de niños, como es el Levítico 18:21. O practicar las costumbres de otras naciones donde se sacrificaban humanos. Aclaro que no estoy diciendo que Jehová lo fomenta o que Jehová está de acuerdo o que le agrada el sacrificio humano. Solo digo que es falso lo que este rabino asegura, que Jehová odia el sacrificio humano. Tenemos antecedentes en las Escrituras donde no hay ninguna referencia de que Dios aborrezca el sacrificio humano. La primera es con Isaac. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo.
Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y aunque el ángel no le permitió terminar lo que comenzó Abraham, la orden vino de Dios. Si Dios lo ordenó, entonces ¿se contradijo él mismo? Segundo, Jefté sacrificó a su hija y no tenemos ningún dato bíblico de que Dios se haya enojado con Jefté. Los rabinos judíos tendrán su interpretación de sus sabios, del Talmud sobre estos pasajes, muy respetable. Pero el que Jesús se haya sacrificado, eso no lo detestó Dios. Y ni siquiera fue por gusto de Jesús, sino fue por mandato de Jehová, según el Salmo 40. Pudiera refutar mucho del contenido de este video, pero en realidad no tiene caso. Sería mejor que usted termine de ver el video y se dará cuenta cómo este rabino va tergiversando la doctrina cristiana. ¿Y cómo le hace este judío para parecer que son verdad sus argumentos? Su método es el siguiente. Primero tergiversa nuestra doctrina cristiana. Luego la hace aparentar contraria a la Torá y luego nos acusa. Es totalmente deshonesto este sistema. Que él no entienda el cristianismo no quiere decir que Jesús el Cristo no es el Mesías. Que no entienda ni siquiera su Torá no quiere decir que los cristianos somos paganos. Más bien, nosotros no somos culpables de su ceguedad.